Muy buenas noches, buenas tardes todavía. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Doctor, buenas tardes. ¿Está bien? ¿Se le escucha? Ah, ya. Vamos a guardar unos minutitos más hasta que se vayan conectando. Hay algunos que todavía estamos muy poquitos, somos 8 personas todavía. ¿Ya? Un par de minutos más y recién iniciamos clases, ¿ya? Van a estar atentos, por favor, para cuando llame lista. Está bien, doctor.
Bueno, van a estar atentos, por favor, para la asistencia. ¿Se escucha fuerte y claro? Sí, doctor. Ya, perfecto. Atentos a la lista, por favor. Acero, Adriásola, Presente, doctor. Arce, Presente. Arnés, Arce, Cachi, Presente, doctor. Caero, Presente, doctor. Catari, Presente, doctor. Chayapa, Conde, Cosío, Presente, doctor. Cruz, Herrera, Presente, doctor. ya, Mamani, Marca, Presente, licenciado. Obando, Presente, doctor. Zamírez, Santa Cruz, bueno. Vamos a ver un tema, bueno, la clase del día de hoy y la siguiente clase vamos a ver un tema que está relacionado con el tema laboral, relacionado con la medicina legal, ¿ya? Vamos a ir, a ver, denme un segundito, ahora sí. A ver, ¿ustedes saben qué son los seguros a corto y largo plazo? La seguridad social. ¿Saben? Los aportes a las AFP, puede ser, doctor. Sí, perfecto. ¿Qué saben de los aportes de seguridad social? Que cubren algún tipo de enfermedad y también cubren la maternidad, ¿no? Cuando se trata de mujeres. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué es el trabajo? Empezaremos por eso primero. ¿Saben o no saben qué es el trabajo? A ver, por favor. Doctor, puede ser una acción o un acto que una persona realice la cual está siendo remunerada. Ya. Sí, el trabajo es pues la dependencia obrero patronal en la cual el trabajador vende su fuerza de trabajo al patrón, el cual tiene la obligación de pagar económicamente el esfuerzo que presta el trabajador, ¿no? En diferentes áreas de trabajo, que puede ser físico, puede ser mental, ¿no? Entonces, ahí vemos de que
la dependencia entre el patrón y el obrero ha tenido una gran importancia en lo que es la sociedad ahora y bueno, hace bastante tiempo. Resulta de que de esta relación obrero-patronal han aparecido ciertas necesidades. Ustedes han escuchado sobre la revolución industrial, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Han escuchado sobre la revolución industrial? Sí. ¿Han escuchado sobre el 1 de mayo? Sí, Sí, doctor, lo que es la revolución de Chicago, ¿verdad? Exactamente, ¿no? En la cual han muerto muchos trabajadores por conflictos que se tenían en la época de la revolución industrial, en la cual existía una gran explotación obrero-patronal, ¿no? En la cual los patrones hacían trabajar a sus obreros por 16, 18 horas de trabajo y la remuneración pues no era la más justa. En estas circunstancias, el grueso de la población se organizó, es decir, los trabajadores se organizaron en lo que fueron sindicatos y estos empezaron a reclamar de que los patrones abusaban de los trabajadores y no realizaban una remuneración justa y adecuada en virtud a lo que sería el trabajo y el desgaste que sufrían los trabajadores. Incluso el trabajador era explotado, trabajaban largas jornadas de trabajo y no tenían los descansos suficientes, poniendo en peligro la salud del trabajador. ¿Sabían esto? A ver, comentaremos, por favor. Los escucho. A ver, por favor, ¿qué es lo que se han enterado de esta lucha patronal? A ver, participantes obligatorio. Alejandro. Que ha sido una revolución que ha marcado en realidad un cambio radical en la parte obrera, ya que se han hecho valer varios derechos, ¿no? Que uno de ellos era la explotación laboral que se hacía sin condiciones, ¿no? De trabajo. Ya. Que en realidad ponían en peligro al trabajador frente a lo que era pues el trabajo, ¿no? ¿Qué más? A ver. Cachi. Cachi. licenciado. Sí, a ver. ¿Qué opiniones nos En podría lo dar personal, la... sobre el tema, yo no he escuchado nada. Bueno, estamos hablando de la revolución industrial y lo que ha sido el 1 de mayo para entrar en contexto lo que es la medicina legal y lo que es la seguridad social, en lo que es el tema laboral, ¿no? ¿Escuchó lo que pasó el 1 de mayo en Chicago, en Estados Unidos? No, licenciado, justamente ahorita estoy averiguando, estoy leyendo un poco. Ya, a ver, la escuchamos, lo que pueda ya haber leído. Mencionan algo que se prohibía el trabajo a los menores de 14 años, licenciado. Ya, en realidad el tema laboral en esa época estaba muy venida a menos, en el sentido de que los trabajadores eran explotados por parte de los empleadores y esto ocasionaba pues de que los trabajadores sufran, ¿no? Con el tema del deterioro de su salud.
generando lógicamente grandes reclamos por parte de los trabajadores. En uno de los grandes conflictos y peticiones que planteaban los trabajadores en su momento era establecer una jornada laboral justa y adecuada para no poner en peligro la vida de los trabajadores, toda vez de que los trabajadores realizaban jornadas de trabajo, como les había estado diciendo, de más de 12, 14, hasta 16 horas de trabajo continuas. Eso lógicamente concebible hoy en día, pues sería atroz, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es la jornada laboral que tenemos por día? ¿Sabe alguien? 8 horas. 8 horas. 8 horas, ¿no? Máximo 8 horas. Eso generando lógicamente con un descanso a mediodía para alimentarse y recobrar fuerzas, ¿verdad? A esto se solicitaron varias otras cosas, como por ejemplo el aporte para lo que era la salud. No nos olvidemos, antes los trabajadores no tenían un seguro de salud como hoy en día tienen tanto en instituciones públicas como privadas, en la cual si te enfermabas, no trabajabas, no recibías tu remuneración y podías incluso ser despedido. Hoy en día, cuando un trabajador no se enferma, va al seguro, le dan una baja médica y les restituyen cuando está recuperado, ¿verdad? Entonces, un aspecto era la jornada laboral, reducirla a 8 horas, que era lo más saludable, para que los trabajadores puedan trabajar y recuperarse, ¿no? Porque imaginen, trabajar 16 horas de trabajo. Eso les quedaba simplemente 8 horas para dormir. Y lógicamente tenían que alimentarse, tenían que dedicarle tiempo a su familia, etcétera, etcétera. Otro elemento que también se trató era sobre los beneficios sociales, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. El de corto plazo era el tema de la salud, a mediano plazo y a largo plazo es lo que hoy se conoce como la jubilación. ¿Ustedes saben a qué se refiere la jubilación? ¿Qué es la jubilación? ¿Alguien sabe qué es jubilarse? Doctor, el desembolso mensual del aporte que haya realizado cada trabajador. Ya es el pago de un monto de dinero fruto de los aportes de su vida laboral, en la cual los trabajadores aportan, se les descuenta de su sueldo y aparte hay un aporte patronal, con lo que obviamente los trabajadores que han prestado su fuerza de trabajo en una empresa o en varias empresas, dependiendo de las circunstancias, y que han podido llegar a una edad madura en la cual ya deben beneficiarse de estos frutos. Imagínense, hoy en día lo vemos tan normal, el, por ejemplo, trabajar 8 horas diarias, el tener un seguro de salud, el tener una jubilación que hoy en día realmente tal vez ni siquiera lo valoramos, pero esto realmente ha sido una lucha que ha cobrado muchas vidas, ¿no? Para poder obtener esto. A ver, ¿qué opiniones tienen, por favor? Me gustaría escuchar algunos comentarios. Doctor, ha sido un avance muy significativo, ¿no? Desde luego lo que ha pasado, ya que en aquella época
anterior de esos años se sufría mucho maltrato, malas condiciones de trabajo. Bueno, las remuneraciones eran muy mínimas, precarias, insalubres, que ponían en riesgo la salud, la integridad de la persona, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es lo que no se daba el respeto a, a la salud de cada persona, ¿no? Ya que el empleador, considero que lo único que le interesaba era su utilidad propia. Y es cierto, no le interesaba. Por eso, como les decía, el trabajador, si trabajaba, recibía un sueldo, si no trabajaba, no recibía sueldo, e incluso podía ser despedido, ¿no? En un momento en el cual la revolución industrial era el boom del desarrollo y la producción masiva, requería los grandes industriales o los grandes empresarios grandes cantidades de producto con acabado final para poder comercializarlos, pero con el costo de poner en peligro la salud de los trabajadores, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes hoy en día trabajar más de 8 horas? María Herrera, por favor, a ver, la escuchamos. ¿Qué opinión nos podría vertir? Doctor, buenas noches. Bueno, Se podría decir respecto al tema que lo ideal o lo que es lo justo sería las 8 horas de trabajo, ¿no? Como lo hacen aquí en Bolivia, porque si excediera más horas como se daba en la revolución industrial, que era 15 horas de trabajo, si no estoy mal, este ponía en las horas de trabajo de 15 horas, ponía en deterioro la salud, ¿no? De las personas, su bienestar, tanto físico como mentalmente, porque estaban muy cansados, no tenían tiempo para su familia, solo dormían y se despertaban directo a trabajar, casi como si fueran esclavos, ¿no? Y hoy en día ya no ocurre tal porque hay leyes, ¿no? De trabajo. ya. Ustedes sabían, por ejemplo, que hay países en los cuales, por ejemplo, la jornada laboral incluso está más reducida a las 8 horas. Son 8 horas en Bolivia, 8 horas diarias como máximo, estamos hablando de un máximo, pueden ser menos, ¿no? Y como semanal, es decir, en una semana no se puede acumular más de las 48 horas. Entonces, en esa circunstancia vemos pues grandes avances a lo que es la jornada laboral anterior. Y esos beneficios nos aseguran que, por ejemplo, las personas de una edad avanzada puedan pues gozar de esos aportes para una jubilación, una renta que pueda satisfacer sus necesidades. Ahora, hoy en día con el tema económico, muchas rentas, por ejemplo, tampoco son suficientes, ¿no? No sé si ustedes tienen abuelitos o familiares que son jubilados, si realmente su jubilación les alcanza para poder seguir adelante. A ver. Pues, doctor, buenas noches. Creo que Buenas depende. noches, gracias. Justo mi abuelito y mi abuelita, teóricamente los dos han trabajado al mismo tiempo y así. Pero sí, sí hay bastante diferencia. Uno sí puede vivir con el sueldo que le da, mientras que la otra, mi abuelita, no podría. Ya. Sí, suele ocurrir, ¿no? Muchas veces una pensión, por ejemplo, de algunas personas, por ejemplo, que se han jubilado, que sus aportes no han sido suficientes,
tienen jubilación de 700, 800 bolivianos. Y hoy en día una persona de la tercera edad con ese sueldo, muy difícil que pueda vivir, porque no nos olvidemos que algunas veces ya tienen algunas enfermedades, requieren medicamentos, requieren atención de salud, ¿no? Algunos tienen, por suerte, tienen seguro de salud y otros lastimosamente no. Pero a diferencia de los siglos pasados, las situaciones hoy en día han mejorado bastante, ¿no? Esto a grandes rasgos un poquito para una introducción a nuestra materia, que es lógicamente el ver el tema laboral frente a lo que es la medicina legal. Hasta ahora habíamos visto temas propiamente de de medicina legal que tenían relación a hechos ilegales que se iban realizando generalmente causados por una tercera persona que causaba daños a la persona y podía ser enjuiciado en materia penal. Ahora vamos a ver una diferente forma de ver la medicina legal desde la perspectiva laboral, porque aquí vamos a ver circunstancias muy diferentes, no hay delincuentes, pero sí va a haber personas responsables, porque muchas de las enfermedades laborales van a tener, pues, directa o indirectamente, una responsabilidad por parte de la empresa primero y lógicamente del empleador. ¿Alguna vez han escuchado de las enfermedades laborales ustedes? Doctor, disculpe, a los mineros se les da su renta cuando se jubilan por el riesgo laboral, ¿no ve? Por enfermedades laborales que normalmente han ido adquiriendo por el trabajo que realizaban. Una enfermedad, por ejemplo, muy común en el tema minero, es conocido, por ejemplo, el mal del mina, ¿no? Por causas, es una enfermedad respiratoria que afecta, ¿no?, el sistema respiratorio, muchas veces los pulmones, están totalmente dañados y no tienen mucha esperanza de vida, por eso los mineros, ya que el trabajar en la mina es bastante dañino para la salud, ya que ahí están muchas horas bajo tierra, en temperaturas bastante altas, respirando muchas veces minerales, polvo, que eso pueden poner en peligro la vida de los trabajadores mineros. ¿Alguna vez ustedes han entrado a una mina? ¿Alguien? Sí, doctor. Es bastante caliente, es un olor bastante penetrante, ¿no? Se siente el olor a mineral. En algunos casos, por ejemplo, se encuentran pues con algunos gases dañinos, ¿no?, a la salud, que pueden poner en peligro la vida del minero o incluso llevarlos directamente a su tumba. Entonces vamos a ir viendo justamente esas enfermedades laborales, cómo se las identifica, cómo la medicina legal colabora con esta área del derecho, como es el derecho laboral, para poder determinar tal vez no responsabilidades, sino derechos por parte de los empleados que podrán pedir en algunos casos indemnizaciones, ¿no?, o jubilaciones anticipadas por enfermedad. ¿Algún comentario más, por favor? Estamos a unos 6 minutitos para concluir esta primera sesión. Me gustaría escuchar algunos comentarios más. Los escucho, por favor. Doctor, hay algunos trabajos que si no utilizan las indumentarias que corresponden, ponen en riesgo su integridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los soldadores, cuando no utilizan la máscara,
quema, ¿no? La parte de la cara, la visión, Las ¿no? retinas. En el caso, sí, sí. En Sí, es ese muy, caso, tendría que ser el empleador el que tenga que facilitar la ropa de trabajo o el material que necesite el empleado, ¿no? tiene que prestar las medidas de seguridad. Mucho el tema de la ropa es un poquito, digamos, ¿cómo decirlo? Deberían darles, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en las industrias, deberían darles ropas adecuadas para poder trabajar, guantes, casco y alguna indumentaria especial, por ejemplo, respiradores en los casos que manejen sustancias químicas, en la cual exista, por ejemplo, contacto con sustancias que puedan dañar la salud, ¿no? Eso va a depender lógicamente de la empresa, pero muchas veces la empresa incumple esto y los mismos trabajadores son los que van suministrándose dentro de sus posibilidades esta indumentaria, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la policía, el Estado debería dotarles de uniformes, debería dotarles de botas, de armamento, pero lastimosamente, ¿qué ocurre? No es así. Los policías, por ejemplo, se compran sus uniformes, tienen varios tipos de uniformes, botas, su armamento también, cada uno se va comprando. Imagínense un ejemplo tan puntual como es la Policía Boliviana Nacional, que el Estado debería cumplir, imagínense de las empresas privadas. ¿Opiniones, por favor? Sí, tal vez esto es más una, no sé, opinión constructiva, un consejo, porque yo creo que realmente esto de los policías, ellos no deberían comprarse su uniforme. ¿Por qué? Porque fomentan, es como que sí, es obligación del Estado, pero si el Estado no nos da, pues no hay que comprarnos, ¿no? Para que los medios vean que realmente el Estado no está cumpliendo una de sus funciones. Y pues al final al Estado o al gobierno solo le importa eso, lo que van a decir los medios. Y pues yo creo que eso sería un cambio tal vez, pero bueno, como dije, solo es un comentario ahí de qué se podría hacer para evitar eso, creo yo. Bastante complicado, ¿no? Porque en el sentido de que deben trabajar y muchas veces es el uniforme el principal instrumento para el trabajo del policía, para ser identificado entre la sociedad. El no tener un uniforme, e incluso hasta dentro de sus normas internas, tienen sanciones, ¿no? Entonces, obligatoriamente tienen que irse adquiriendo ellos mismos. Creo que una vez al año se les da tela para que se confeccione, pero debería, ¿no? El Estado proporcionar estos uniformes. ¿Alguien más quiere comentar? O sea, tocando un solo tema, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de otras instituciones públicas, militares, se les dotan uniforme una vez al año, pero les dotan. De las empresas públicas o las instituciones públicas, por ejemplo, también deberían dotarles de cierto material de trabajo. En algún momento, por ejemplo, en las alcaldías se los daba camisas, ropa, ¿no? Pero eso no es material de trabajo. Entonces, un poquito se puede distorsionar esta función de dotar de uniformes a lo que sería, pues, algo fuera de lo correcto, el dotar de otro tipo de materiales, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Ustedes conocen a alguien que trabaja en las alcaldías? ¿Les siguen dando estas vestimentas o ya no? ¿O se hacen hacer ya por cuenta propia? En realidad se hacen hacer por cuenta propia y te tienes que cancelar vos mismo, ¿no? No es Ya. que la alcaldía te da, en realidad es una obligación que te impone la alcaldía, que por ejemplo tal grupo que está de trabajo tiene que tener su propio chaleco y cada uno tiene que pagarse. Ya. Bueno.
Van a estar atentos, por favor, a la reconexión. Tal vez se corte en cualquier momento. Estamos a menos de un minuto para la conclusión de este primer periodo. Me estaba fijando en el cronograma, nos quedan simplemente con hoy día 4 clases.